Esto no es una sobremesa, es un festín donde la palabra es el aperitivo, el plato fuerte y también es el postre. Prepárate para un menú en 3 tiempos. El primero es una exploración sensorial, un aperitivo que nos permite reconocer a los comensales. Después vendrá, a veces con guarnición y a veces con salsa, el plato principal. La palabra del comensal. El cierre de nuestro programa apela a los sentidos y a los sentires. El postre lo pondrán voces diversas de amistades con las que he compartido mesa y quienes creo disfrutarán de este manjar. Así que, acomódate, sírvete una bebida y provecho. Esto es Bibliófago. Hola, soy Rula ZK y esto es Bibliófago. Hoy asistimos a un episodio diferente. En este episodio ustedes conocerán una parte de las entrevistas que aún no se revela. En los episodios anteriores y en los que están por venir, hay un fragmento final de las entrevistas que no ha salido aún a la luz, porque la intención es poner a dialogar a las autoras y autores que entrevisté para esta segunda temporada. A todas y a cada una de las personas les hice esta misma pregunta. Cuando piensas en el futuro, ¿qué es lo que te da esperanza? Me gustaría dejarles unos segundos solamente con esta música de fondo para que ustedes piensen la respuesta que le darían a esa pregunta. Hoy escucharán 9 voces. Algunas ya las escucharon en los episodios que hasta ahora están disponibles de Bibliófago. Otras voces están por venir en el resto de la temporada, porque nos quedan casi 3 meses por delante. Este aperitivo es una especie de primer tiempo, y es etéreo, como el futuro. Sin embargo, también es rocoso y rugoso, como el pasado. En esta primera parte, escucharán a 3 voces que se preguntan sobre cómo pensar el futuro, sobre la ilusión, sobre la historia y sobre lo que hace posible que podamos seguir andando en este mundo con un horizonte todavía un poco luminoso. Estas voces son Juan Villoro, Jimena Ramírez y Michelle Nieva. Mira, yo creo que la esperanza, esa es una visión muy personal, es una obligación humana. O sea, no es algo que deba surgir de que tú tengas motivaciones. Yo creo que hay que tener esperanza contra todos los elementos, ¿sí? Muchas veces se dice, lo último que muere es la esperanza, y es cierto. No necesitas ninguna facultad. Si eres humano, tienes que concebir que debe haber algo siempre mejor. Eso es lo que yo pienso de la esperanza. Es un ejercicio, es una gramática que se conjuga. La gramática existe al moverse, al conjugarse, y eso es la esperanza para mí. ¿Sabes qué me gusta mucho de estudiar historia? Y tenemos la típica frase, ¿no? De estudiamos historia para no repetir los errores del pasado. Yo creo, y me gusta más esta perspectiva, que estudiamos historia también para entender nuestro presente, pero también para tener perspectiva, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a es que el país está peor que nunca y es que no es posible cómo están nuestros gobernantes. Y ves la historia y dices, híjole, no me digas que estamos peor que nunca cuando el país ha pasado guerras internas, ¿no? Guerras civiles que tal vez no les llamamos guerras civiles, pero una guerra de reforma, una revolución, pues fueron guerras civiles, unos jalando para un lado, otros jalando para el otro. Y lo que me da esperanza es pensar en todo lo que este país ha vivido y lo que somos hoy, que creo que podemos salir adelante. Y además también siento que hay mucho más conciencia y los medios ayudan mucho, ¿no? O sea, todas las redes sociales también nos ayudan mucho a que ya no sea tan fácil esconder tantas cosas como tal vez antes era muy fácil salirte con la tuya porque nadie se enteraba de nada. Y en esta época siento que es mucho más difícil que se escondan cosas. Tengo que pensar un poco esta pregunta. Perdón, siempre agarro el curva a la gente. No, bueno, justamente, o sea, la capacidad de pensar el futuro ya es una esperanza de por sí. Pero creo que en concreto para mí igual es inescindible el futuro del pasado también, como que hay que tener muy consciente cuál es el pasado para pensar el futuro. Porque si uno piensa el futuro del fascismo, tiene que ver con una repetición de fenómenos históricos, como no sé, la conquista del espacio, como la asocian a la conquista, es como la conquista de América replicada en otro momento. Pero también si uno piensa el presente del pasado, se da cuenta que este momento del fascismo ya existió y terminó, y en algún momento termina. Y entonces pensar la experiencia histórica abre la posibilidad de otro futuro. Entonces creo que la esperanza es ver que hay archivo histórico
experiencias similares como la actual de Trump, de Milei, de Bolsonaro, de la ola fascista en Europa y que terminaron y hubo otro horizonte. Y tener esa perspectiva del pasado permite pensar el futuro. Entonces la ilusión del futuro es que en el pasado hubo luchas y resistencias que triunfaron y hubo otros momentos horribles que terminaron también. Esa sería la esperanza. O sea, la veo más en el pasado para tratar de replicarla hacia el futuro. Este futuro incierto, arrugado, escurridizo, nos obliga a construir asideros. Pero estos no se pueden anclar como escalones resistentes si no tenemos la capacidad de tomarnos un trago de esta amarga realidad y enfrentarnos a ese sabor nauseabundo. El genocidio, el capitalismo, la colonización, la mercantilización, la hipervelocidad, la productividad. El patriarcado, la desconexión con la naturaleza, el construir enemigos, el imaginar enemigos. Todos los artificios necesarios para alejarnos de una noción profunda de colectividad, de un instante de belleza, de un nosotras, nosotros, nosotres, que incluya a toda la diversidad y a las personas que acompañamos, de cerca, de lejos. Ante esos artificios, los libros, la resiliencia, el arte. Ante esos artificios, las voces de Olivia Terova, Joel Segura y Martín Licona. Las lectoras, lectores y escritores del futuro. Yo me dedico a la formación, o sea, tengo varios talleres y estamos platicando todo el tiempo y eso me da mucha vitalidad. A veces una puede estar embrollada con sus propias ideas o todo lo que te contaba de publicar o cómo se publica y qué pasa con los libros. Y de pronto leo los textos que me mandan mis alumnas, converso con ellas o voy a un club de lectura y me doy cuenta de cómo la literatura en realidad es una gran conversación donde estamos participando muchas personas. Y como toda conversación hay cosas que a veces suenan más fuerte, otras no tanto, a veces hay diferencias, pero es una conversación que se sigue alimentando. Y eso es lo que a mí me da mucha esperanza. La posibilidad de construir comunidades que resistan, escapen, intenten subvertir la lógica capitalista y la lógica neoliberal. Me da esperanza, no sé cómo le vamos a hacer, pero ojalá lo logremos. Me da esperanza pensar que hay muchas cosas que todavía podemos rescatar y que todavía valen la pena, ¿no? Es sumamente desmotivante y desgastante ver la profunda ola de violencia que se vive no en el país, en el mundo, ¿no? Vemos lo que pasa con Palestina, vemos la guerra que hay en Ucrania y Rusia, ahorita lo que está pasando en Irán. Entonces, ante toda esta violencia exacerbada, ante todo este genocidio que estamos viviendo, ante todo este momento histórico en el cual me parece que estamos llegando a un límite muy peligroso, todavía nos queda el arte, todavía nos queda la poesía, todavía nos queda el cuento, todavía nos queda el acercamiento que tenemos con otra persona a través de la lectura, de leerlo, de acompañarlo, todavía nos queda el teatro. Y yo estoy 100% convencido de que el arte no es la respuesta de nada, pero es la gran pregunta del todo. Entonces, yo creo que mientras haya este escape en el cual podamos enfrentarnos a esta realidad desde el punto artístico, desde el poder mirar nuestras propias heridas y las heridas del mundo, yo creo que ahí todavía tengo algo de esperanza. Esto no es un postre. Soy porque somos, pero también somos porque solo así puedo ser. La última tríada de voces se encuentran colectivamente, se miran a los ojos buscando una pausa, un momento, un respiro. Abrevan de las historias de las que se hablan en las voces pasadas, pero también nos dejan en la mesa hilos, cuentas, cuencos, herramientas para la construcción del siguiente diálogo.
que tendrá que esperar unos episodios para que ustedes puedan escuchar. La esperanza se construye colectivamente o simplemente se vuelve una llamita solitaria. Esta llama, esta flama colectiva, brilla cuando podemos encontrar el momento exacto, el punto que nos permite una pausa, pero también levantarnos y seguir creando, maravillándonos. Estas son las voces de Juan Romo, Ivette Luna y Pepe Gordon, contándonos dónde habita su esperanza. Ah, qué bonita pregunta, qué buena pregunta. Creo que lo que me da esperanza es la comunidad, ¿no? Hacer comunidad, la posibilidad que tenemos como seres humanos de estar reunidos. Y aquí voy a hacer el vínculo con el cuento y con las historias. El ser humano desde siempre le han gustado las historias, entonces le gusta que le platiques una historia, y entonces las historias, los cuentos, la literatura, la radio hacen comunidad, y me parece que eso es verdaderamente lo que me da esperanza, el poder hacer comunidad. Y creo que pues todos estos pueblos originarios lo saben, y así es como han salido adelante y han persistido a través de sus comunidades, independientemente de que el mundo tan abrupto que tenemos suceda, ¿no? Creo que estos pueblos originarios han sabido hacer comunidad, y está súper chido que ahorita nos conozcamos tú y yo, Rulo, y podemos ser comunidad para hacer todo lo que hacemos, ¿no? Llora. No. ¿Qué es lo que me da esperanza? Lo que me da esperanza es el silencio y la pausa. O sea, pienso que en algún punto nuestro cuerpo nos va a obligar a parar, a detenernos y a escuchar qué es lo que sentimos y cómo nos sentimos. Lo que me da esperanza es pensar que en nuestras colonias o en los lugares donde vivimos vamos a hablar otra vez con nuestros vecinos, ¿no? Y vamos a ayudarnos a hacer cosas de manera comunitaria, ¿no? Y a defender nuestros recursos naturales y nuestros espacios de ocio, ¿no? Eso es lo que me da esperanza, ¿no? Porque hay mucha gente luchando por ello, y creo que cada vez somos más las personas que queremos ese espacio de descanso. En la educación, decía Elie Wiesel, uno de los grandes educadores, Premio Nobel de la Paz, decía que no hay momento más importante en la educación que el instante invisible pero real, en donde se enciende el ojo de una niña o un niño porque ha experimentado un trozo de belleza, un trozo de conocimiento. Ese momento de luz del ojo, ese es el momento que puede dar esperanza. Pero para llegar ahí hay que pasar por el silencio, porque de otra manera no se comparten generosamente los conocimientos. Y de verdad creo que lo que da esperanza es, siguiendo a David Lynch, la posibilidad de descubrir que hay un tesoro interno que está mucho más lejos de lo que hemos solido apreciar en términos intelectuales, pero que está más cerca de lo que pensamos, porque implica reducir las fluctuaciones de nuestra mente de una manera sistemática, regular, practicando una técnica, y eso da esperanza porque va abriendo la percepción, va abriendo el conocimiento, va abriendo la imaginación, nos quita de los sesgos cognitivos que vivimos, porque la desesperanza tiene que ver con nuestros sesgos, con nuestros prejuicios, y el silencio nos lleva a descubrir lo que tenemos en común. Fíjate, lo decía muy hermosamente Octavio Paz en un poema que hablaba de cómo ese silencio te revela lo que es, de la manera tan profunda en la que estamos integrados. Decía: puerta del ser, despiértame, amanece, déjame ver el rostro de este día, déjame ver el rostro de esa noche. Todo se comunica y transfigura. Arco de sangre, puente de latidos, llévame al otro lado de esta noche. A donde yo soy tú, somos nosotros. Esa es la experiencia que da la esperanza. Esta entrevista fue grabada en la cabina itinerante de Radio Ecológica 92.5 FM.
en Mérida, Yucatán, durante la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, FILEY, en el año 2026. El trabajo periodístico, la producción y el diseño de sonido son de Rulo ZK. La imagen de Bibliófago es cortesía de Humberto Vera. Bibliófago es producido con un enfoque de trabajo auditivo artesanal, por lo que las grabaciones de las entrevistas, las grabaciones del postre y el sonido ambiental utilizado en el postre no fueron creados ni editados con inteligencia artificial y fueron grabados por Rulo ZK. Ninguno de los textos utilizados para la realización de este episodio, como guiones y material para redes, fueron creados, modificados o editados con inteligencia artificial y son totalmente autoría de Rulo ZK. Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo invaluable de Revista Espejo. Apuesta por lo artesanal, apuesta por lo humano. Gracias por escuchar, compartir y disfrutar este contenido.